No, acabé completo lo que son los estudios, Ok. o sea, los 5 años completos. Pero no hice la tesis porque entré a trabajar antes de terminar Sí. los 5 años completos. Entonces, demoré no hacer la tesis y la verdad es que me metí de lleno en la chamba en Coca-Cola. Ahí fueron 16 años que me eché y no hubo tiempo. La verdad es que yo trabajaba ahí hasta los domingos, los Sí. 7 días de la semana. Sobre todo al principio, cuando andaba yo de chofer de ruta, luego de supervisor, pues ahí sí hasta los domingos chambeaba yo. Tenía yo muy fijado en mi mente que había que trabajar duro para progresar duro. Y así lo hice y me fue muy bien. Fui creciendo dentro de la compañía. Rápido llegué a director de mercadotecnia, rápido llegué a director general de la empresa y rápido llegué a director general para América Latina. Eso me lo eché en 16 años. Entonces sí, a base de mucho esfuerzo y mucho trabajo, traía yo este lema de la ciudad de León muy grabado. El trabajo todo lo vence. Y sería bueno que nos escuchara mucha gente que luego se queja que no progresa, que no avanza. Yo creo que la mejor receta es trabajar con intensidad y progresas de una manera o de otra. ¿Y cuando estabas estudiando ya estabas involucrado en Coca-Cola o tuviste trabajos previos? ¿Cómo fue el...? No, fue mi primer trabajo, aunque hice mucha tarea acá en el rancho, Ya. temporal, en el verano, en las vacaciones. Me gustaba mucho trabajar. Aquí hacía yo desde recoger el grano, desde apalear el grano para que no se humedeciera, desde manejar el tractor, más en denantes, como dijimos aquí en el rancho, la yunta de bueyes, ¿Más que en con el Denantes? otate la llevaba yo un arado sencillo de un solo surco. Todavía me tocó eso y sembrar garbanzo con ello, porque mi padre le daba aquí a los campesinos, se le llamaba medieros, y les daba la mitad de lo que iba a ser el fruto. Mi padre ponía la tierra y el agua y ellos ponían el trabajo de sembrar. Ok. Iban a mitades con la cosecha. Entonces, a nosotros los hijos nos dio la misma fórmula. Nos daba la mitad de la cosecha. Pequeñas parcelas, ¿no? De 1 hectárea, 2 hectáreas. Y pues todo eso fue enseñanza de trabajo. ¿Y te costó salirte de aquí para ir allá a Ciudad de México? O sea, ¿la pensaste? Bueno, iba yo muy arrancherado. No, porque la opción no había universidad. Entonces aquí en León, En León. ¿Y tú curiosamente, una querías ciudad muy estudiar sí o grande, sí? no tenía universidad. Estaba así la Universidad de Guanajuato en la ciudad de Guanajuato, y las otras opciones, si ibas a ir por la vía privada, eran o a Monterrey, al tecnológico, entonces no había un tecnológico aquí, o íbamos a Ciudad de México, a las universidades de ahí. Yo decidí irme a la Ibero porque fue la escuela que tuve con los jesuitas aquí. Entonces yo estudié con jesuitas de punta a punta, desde el primero de primaria hasta terminar la universidad. ¿Y el inicio con Coca-Cola tú lo buscaste o sea, tú estabas balanceando estudios con trabajo, empezaste a aplicar, aplicaste a otras empresas y te tocó Coca-Cola? O sea, ¿cómo fue eso? Bueno, fue curioso porque efectivamente ya para terminar los estudios empecé a buscar la chamba y puse solicitudes en Ford Motor Company y en The Coca-Cola Company. Y el primero que me contestó fue Ford Motor Company y me contrató. Ok. Yo empecé a trabajar ahí en lo que es la Glorieta del Ángel, allá atrás del Hotel Marisabel. Ahí estaba el edificio de Ford Motor Company original. Cuando llego allí, pues llego con mis jeans, con mi camisa, y me dijo, no, vaya y cámbiese, aquí es con corbata y traje. Y me tuve que ir a cambiar a casa. Estaba yo cerca, allí en la colonia Roma. De hecho, me iba caminando, Al trabajo. el poquito que fui a trabajar ahí. Pero desde ahí ya no me gustó, ya no me gustó. Y entonces me viene la Pero sí te ratificación. cambiaste y te pusiste traje y volviste. Ok, Sí, 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 pero no, medio... estuve ahí como 15 días, Ok. ya con traje. O sea, Pero te no me llegó a tocar gustó una eso, quincena. no me gustó una Sí, quincena, ok. agarrar la quincena. No, pero al mismo tiempo me llega la aprobación de la chamba de la Coca-Cola.
Entonces, aún estando en la Ford, me fui allá a ver cómo estaba la cosa. Y ya me plantearon cómo iba a estar, que yo iba a tener que andar en rutas y andar en el campo, me refiero a por todo el país, vendiendo la Coca-Cola, y eso me gustó. Entonces eché el salto del chapulín y me fui de Ford Motor Company a The Coca-Cola Company, y ahí me eché 16 años. Sí. ¿Y cómo fue esa historia de ascenso? Porque llegaste a ser director general de Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, fue muy pausada, pero a la vez muy rápida. Yo arranco prácticamente a bordo de camión y de ahí pasas a ser supervisor. De supervisor pasas a ser gerente de zona. De gerente de zona pasas a ser gerente divisional. De gerente divisional, que es medio país, que te encargan a ti. De ahí pasé a ser gerente ya de mercadotecnia. De gerente de mercadotecnia, el siguiente paso fue la dirección general. Entonces sí fueron 6, 8 escalones que lo subí en escasos, pues ni siquiera 10 años, como en 8 años, o sea, año por año, un escalón para arriba, un escalón para arriba. Y me motivaba mucho, realmente el trabajo, pues se dice, mucha gente lo toma como un sacrificio, yo lo tomé con un enorme gusto, pero además del trabajo, los ascensos te van compensando Claro. esa motivación de estar en una compañía que te está dando oportunidades. Y curiosamente yo fui el primer profesionista que entró en la base, allí a bordo de camión. Hasta ese momento todos eran gente de trabajo, muy trabajadores, pero no tenían profesión. Y a ellos les tomaba mucho tiempo ir en ascenso, haciendo su carrera. Entonces ellos van lento, yo paso por acá como en fast track, yo me voy hasta la dirección, y estos otros venían ahí ya con 10 años, 20 años, 30 años. Entonces se hacía la carrera dentro de una empresa y los años que te tomara. Eso empezó a cambiar a partir de que profesionistas empezamos a entrar, a chambear desde abajo, a hacer las cosas con más rapidez, a utilizar instrumentos y herramientas de trabajo muy diferentes. Y pues todo eso cambió la Coca-Cola, se profesionalizó en esos años fuertemente. Y fue cuando le ganamos el terreno a Pepsi-Cola. Ok. En esa transición le ganamos el terreno a Pepsi-Cola. Cuando yo entré, Pepsi vendía 2-1 contra Coca-Cola. Cuando yo salí estaba exactamente al revés. Ok. Coca tenía la ventaja 2-1. Sí, a mí me tocó ya Coca-Cola siendo la empresa dominante en esa Sí, carrera. sí, Sí. ya, control de mercado, sí. Me llama mucho la atención lo que dices y te quería preguntar qué tipo de habilidades a lo mejor en retrospectiva dices, estas habilidades fueron muy importantes para mí dentro de mi crecimiento, porque por ejemplo hay un concepto de un autor que se llama Tim Ferriss, que él habla sobre estas habilidades exponenciadoras o catalizadoras que él le llama, que son estas habilidades que independientemente de lo que te dediques, te funcionan o te ayudan a abrirte un nuevo mercado o a exponenciar Sí. tu misma carrera. Y él habla, por ejemplo, del saber hablar en público, saber negociar, incluso ya saber programar te facilita un poco, independientemente de a qué te dediques, a avanzar dentro de esta escalera o a abrirte nuevos mercados. En tu caso, ¿qué habilidad pudieras ver en retrospectiva para decir de que, mira, a lo mejor el saber tener estas soft skills o estos tratos con las personas me facilitó también? Porque hay mucha gente que se la vive trabajando, pero si no está bien encauzado, no llega a ningún lugar, ¿no? Sí, la primera parte fue mi gusto, ahora sí que puro trabajo manual, digamos, con las manos, cargando las cajas de Coca-Cola, entregándolas al cliente, metiéndolas en el refrigerador a enfriar, o sea, trabajo de manos. El trabajo de mente vino después y para eso es la preparación de la carrera universitaria. Entonces, bueno, en este trabajo de mano fueron 2 años de andar en brega, ruta tras ruta, en lo foráneo, en las ciudades, que la ruta del hogar, las distintas especialidades. ¿Y qué fue? Estar observando, viendo, aprendiendo, para luego sí ya meter la mente a hacer los circuitos más cortos, a organizar las rutas de una manera mucho más eficiente, a lograr
que las liquidaciones al regresar en el camión fueran mucho más rápidas, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya de ahí para adelante siguió, digamos, mente-factura, usar la mente para buscar el progreso. Y te digo, por ejemplo, ahí había un enigma de una fórmula que se descubrió precisamente en ese tiempo. Al observar, cuando vas en la ruta y llegas con el detallista, le preguntas, ¿cuántas cajas le voy a dejar? Pues hoy déjeme, mira, hay las que tengo nomás de envase, déjeme 3 y no va a querer más. No, porque ya no tengo dinero, nomás me alcanza para comprarle esas 3. Y bueno, y esas de Pepsi Cola que están ahí llenas, es que le compré a la Pepsi, vino antes que usted. Y entonces echa un andar ahí la imaginación, el cerebro, y decir, bueno, aquí el que llega más temprano es el que se lleva el dinero del cliente. El que viene más atrás ya no alcanza. Eso nos llevó a una técnica medio violenta y ruda, poncharle las llantas a la Pepsi, para que no llegara por delante de uno. O sea, si era sucia la guerra entre Pepsi y Coca en su... Terrible, no tienes idea cómo era. Y ahorita pasa igual recoger envase y romperlo. Sí. Para debilitarle su cantidad de envase que tenía para resurtidos. Entonces sí, pero todo eso lo fuimos profesionalizando, fuimos haciendo gráficas, fuimos estudiando y sí se reformó totalmente el sistema de distribución que le dio a Coca-Cola esa ventaja de llegar mucho antes de Pepsi-Cola a entregar la Coca-Cola. Claro. Sí, eso en el punto de vista de programación es una base, ¿no? Incluso cuando te enseñan a programar siempre te dicen que pienses en el caso base, porque a la hora de escalarlo a niveles gigantes, esa diferencia de a lo mejor de 0.1 segundo de procesamiento va a generar una diferencia monumental. Y aquí pasa lo mismo, si eficientizas la distribución, en el macro va a ser diferencias gigantescas que te pueden poner encima de la competencia. Luego pasó eso en la fábrica. La fábrica empezó a estudiar sus procesos, a cortar sus procesos, a hacerlos más eficientes, a asignar la mano de obra de una manera diferente. Antes se trabajaba en grupo. Tú vas ahorita a esta planta Estado del Arte de General Motors aquí en Silao y es increíble esas líneas de producción que casi tienen 500 metros de largo y los trabajadores o socios, como les llaman ellos, están pues alrededor de la línea y solo hacen una función y la repiten con alta eficiencia. Pero lo más interesante es que aquí arranca el vehículo en esta orilla a empezarse a armar el motor, y luego ya vienen las salpicaderas y luego ya viene, y todo eso va sucediendo en el camino. Allá al final de los 500 metros ya sale el automóvil terminado. Pero además ese automóvil recibió todas las partes que no se fabrican ahí en General Motors, sino las hacen los autoparteros. Total, en suma, pues sí se pasa a fuertes eficiencias. Hoy en día eso se multiplica por la capacidad de la tecnología, te permite hacer mucho más. Sí, a nivel personal, el hecho de empezar a hacer que tu ingreso dependa más de tu trabajo físico o el trabajo lineal y empieza a depender más de tu propiedad intelectual o de tu trabajo intelectual, es lo que te empieza a hacer que tus rendimientos empiecen a crecer exponencialmente. Porque si trabajas 8 horas y ganas tanto dinero y tu ganancia está en función a qué tantas horas trabajes, estás condenado a trabajar eternamente. El chiste es empezar a pasar un poquito ese esfuerzo físico a la parte intelectual, a la parte académica, que a fin de cuentas para eso sirve la educación. Y luego a los equipos, porque si el equipo de gente que está en esa línea, uno solo se atora, ya se chingaron todos. Claro. Es decir, van a salir menos automóviles ese día. Entonces nadie se puede ahí enfermar, pararse, tiene que seguirle echando. Y si hacen turnos para desaburrirse, porque una misma función todo el día es muy aburrido. Entonces si hacen turnos, se cambia el de aquí a allá, el de allá para allá, y todo funciona como relojito. Claro. Inclusive las partes que llegan de otras fábricas llegan exactamente al punto de entrar a la línea de producción y ensamblarse. Sí, claro. Muy padre, muy padre. Es maravilloso todo eso y los ingenieros son los que le saben a eso. Claro.